Tengo unas dudas del caso 3. Ya, perfecto, Paz. ¿Quieres compartir con nosotros, Paz? ¿Sí? A ver, vamos. A ver, ya. Sí, claro. Ya. A- Ahora, ese fin inicio es el primer planteamiento. Tú lo puedes hacer según tu análisis y poner tus, o sea, y poner, digamos, tus indicaciones. Podría ser que dos actividades sean en paralelo. Ya depende de ti. O sea, acuérdate que una planificación, uno cambia muchas las secuencias y sobre todo como este caso que es una caseta de peaje que más parece acabados, podrías tú cambiar la secuencia, ¿no? O sea, hacer con un pequeño fast track, ¿no? O sea, dos actividades que estén en paralelo. Pero bueno, ya depende de ti, ¿no? Ya, perfecto. Justo. No, normal. Porque mira, se supone que ese día tú estás llevando y ese día tú estás llegando. O sea, normal, no hay ningún problema. Estás a la justa, como se dice. Si la idea es esto de la teoría de restricciones, es ver todas las restricciones, es decir, cómo aumento mi producción. Mi cadena de producción, que era esto, que me dijeron qué cadena de producción es esto. Mi cadena de producción, yo tengo que aumentar la producción y tengo que ver mis cuellas de botella. Y ahí ataco y aumento mi producción. Y como lo estás haciendo tú. Ahora, si por X motivos tu meta, tu tiempo, te comprime más o estás muy atrasado, podría suceder que, que reduzcas, pues, ¿no? Hagas en paralelo, etcétera. Y de repente alquiles un nuevo taller para que hagas 8 casetas, ¿no? Sí, ya, ya. A ver, tú tienes un buffer al peaje uno ya. El peaje 2 avanzas, perfecto. El peaje 2 está acá, tu secado llega hasta acá. Ah, claro, tienes un buffer inmenso, sí, podría ser. No, no hay problema. Y el otro su buffer, pues, ¿no? Y listo. ¿Ok? Ya, y tienes que reducir, pues. I- Igual, a ver, mm, o sea, o sea, tu tiempo reduce una semana. O sea, por ejemplo, mira tu tiempo del peaje 2 reduce una semana, pues. Y ahí tienes que comprimir. Exactamente, y tienes que comprimir. Nada más. Ok, gracias. Ya, señor. Un momento, señor, ya vuelvo. Tengo acá un problema técnico. Voy a poner 5 minutos. Ya, ok, gracias, ya volví. Entonces, miren, en el caso 3 cerrando, eh, la idea es que hay como dos planificaciones. Una primera planificación, como he mostrado con Paz, muy bien. Poner los buffers, el tamaño de buffer depende de lo que ustedes quieran. Ya, y en la pregunta última, dice que reduces una semana de tu programación.
y tienes que reducir un poquito más. Y ahí en verdad es la libertad, porque todo caso es como tú quieras. Pero ojo, cuando tú cambias algo tienes que decir por qué. Por ejemplo, puede ser que tú ese trabajo termines en 2 semanas, por así decirlo. Entonces tendrías que trabajar los domingos, tendrías que trabajar dos actividades en fast track, o sea que antes era fin comienzo, ahora va a ser comienzo comienzo. Puede ser, no sé, pues puede decirlo, utilicen un tipo de pintura especial donde el tipo de secado sea 4 días, puede ser, investiguen y pongan eso también. Puede ser también y cosas así, traten de reducir, pues, ¿no? Pero ojo, hay que tener cuidado porque cuando tú pones cosas, aumenta el precio, ¿sí o no? Ahora, este caso, para que sea completo, podría haber hecho, no sé, pues, por ejemplo, reduce el tiempo de secado, tienes tantos dólares de más. Alquiler ¿cómo se llama esto? De almacén, tantos dólares de más. Para que evalúen, ¿sí o no? Cuál es mi planificación adecuada en base a los costos. Pero en realidad el caso, si ustedes lo van a ver, de repente no alquilas nada, de repente no haces secado, entonces va a ser lo más simple. Pero en realidad tendrías que hacer evaluación de costos. Sí, preguntas. Por ahí, a ver, ¿se puede dividir el buffer una parte luego de la fabricación y otra parte luego del montaje? La realidad es que se está trabajando por tres frentes, PAG 1, PAG 2 y PAG 3. Por eso el PAG 1 es un buffer, el PAG 2 es otro buffer y el PAG 3 es otro buffer. Porque puede ser que en un frente tal vez digan, ¿sabes qué? No trabajes y trabajes después. Porque así se ha puesto, ¿no? Que trabaja por frentes. ¿Ya? O sea, digamos, tu fases es fabricación, montaje, un buffer, PAG 1 que es un frente. Puede haber otro frente que tenga su propio buffer, por así decirlo. Sí, Paz, te escucho. Uy, ¿me estás hablando, Paz? Sí, dime. Ah, ya, ok, que es como que suena, brilla tu luz ahí, pensaba que, ya, perfecto. Entonces, con esas dudas, yo creo que el caso 3 lo pueden presentar hoy día. El caso 4 si tienen duda, lo vemos también hoy día. No sé si tienen un... A ver, vamos a ver las preguntas que tenga el caso 2. ¿Alguien? Ok, entonces vamos a comenzar la clase de hoy día. Bueno, señores, espero que les haya gustado el curso. Vamos a empezar la sesión número 12, la última clase de planificación y programación de obras. Como han visto, nos ha enfocado a tener una planificación y programación en base a un sistema de gestión Lean, en el cual no solamente ven tiempos, también ven recursos. Y hay muchas herramientas que uno puede tocar o utilizar. Ahora, también hemos visto un poco más que también es importante la planificación, porque recuerda que la planificación en este sistema de gestión Lean no es porque yo planifico uno a la vez y eso se tiene que dar y ese va a ser mi Biblia, no, no, era la tradicional, lo que se debe. No, acá no. Lo que se debe, lo que se puede, lo que se hace y se verifica lo que haces. Y aún más, necesitas que hacer una mejora continua en todo el proceso de la ejecución de la obra y se va replanificando. Y para replanificar, cambiar, optimizar, hay las herramientas del circuito fiel y la herramienta de la carta de balance. ¿Ok? Ese es como sería de control y optimización, por así decirlo. Entonces, con eso ustedes ya pueden ir planificar y programar las obras. Esas son las herramientas que más se utilizan. Después, como les conté, lo pueden mezclar con BIM, ¿no? Ahí el BIM es una forma más automatizada de hacer las cosas. Es que en realidad ustedes lo pueden hacer, o sea, en 2D, en Excel, pero en realidad eso se demora más, ¿no? La idea es tomar acciones rápidas, más eficientes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a ver hoy día, la agenda de esta última clase es una retroalimentación de las principales diapositivas y las dudas que tengan al respecto. Después vamos a ver los PMIs en gestión de proyectos y la gestión de producción.
Miren, el PMIS viene a ser tecnologías de información en la gestión de proyectos. Hay varias, pues no, el S10, el Waris, el Construsoft, y hay un montón de software de gestión de proyectos. Y también hay software o tecnología de información como el Plan Grid, y etcétera, etcétera. Y en esta vez vamos a ver un video acerca de eso, ¿no? De cómo se utiliza para que vean cómo nos ahorra tiempo en la toma de decisiones. Y ese ahorrar tiempo también nos ahorra, digamos, personal y recursos del staff de ingeniero. Ya adiós. La idea es que todas estas tecnologías, estos permisos, adiós papel digital, todo en la nube, toda información al momento. Y vamos a ver también el Smart Rock, que viene a ser uno de los tantos productos que utilizan para sensores de madurez de temperatura, para el concreto, que también te acelera la toma de decisiones. Y después vamos a ver la gestión de producción, un plan integrador sobre la producción en sí de un proyecto. Obviamente estos formatos, estas plantillas que le doy son de proyectos lo más básico. Después uno puede aumentar un poco más y en verdad no es nada complicado, dependiendo del proyecto. Ok, entonces vamos a ver diapositivas como haciendo un resumen de todo lo que hemos visto en las clases. Empezamos las clases con los conceptos básicos de productividad, que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Qué es productividad? O sea, ya hemos visto. ¿Qué es Lean? Ya hemos visto, ¿no? Pero vamos a reforzarlo. Y además... Disculpe, profesor, sí, ¿no se ve la pantalla? Está ¿no se ve? compartiendo. Ah, No, no ya, se ve ya la sé, pantalla. porque no se ve ya. Ahorita lo cambio. Gracias a todos. Entonces comenzamos. Comenzamos con esto de Lean Construction. Lean Construction trata de hacer la manufactura de las industrias, trasladarla a la construcción. Eliminar qué cosas, las pérdidas y maximizar el valor al cliente y minimizar los desperdicios. Y tratar de industrializar la construcción, que es una manera de verdad muy, no complicada, pero de demasiado esfuerzo. ¿Por qué? Porque ustedes, yo también, todos los que estamos presentes, que estamos ¿cómo se llama esto? En la industria de la construcción, sabemos que muchos de los procesos los hacemos manualmente, ¿no? Lo hacemos con personal y eso ustedes van a decir. Siempre todos los lunes, y le apuesto a alguien que en su vida, como profesionales, o que le hayan escuchado por ahí, si uno está en oficina, porque puede ser personas que están en la oficina, han escuchado que los lunes alguna vez han faltado por lo menos el 5 a 10% del personal. En su vida ya han visto eso. Y eso es una gran variabilidad, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Entonces, el manejar gente en nuestra industria genera bastante variabilidad por temas del personal. O también puede ser que el personal se enferme. Y ahora lo que nos está pasando, obviamente está pasando en más casos de eso, ¿no? ¿Ok? Y eso genera variabilidad, claro. Las personas no son máquinas, ¿ok? Entonces, maximizar el valor como una industria es un poco complicado, pero la idea es llegar, digamos, eh, a llegar a esas condiciones lo más que se pueda, ¿ok? Entonces, el objetivo de este Lean Construction es maximizar el valor del cliente, bienes y servicios de mayor calidad y menor cantidad de defectos. Ojo, escuchen la palabra calidad. Esto de Lean, muchas personas le preguntan, ¿y tú utilizas el Lean Construction, la filosofía Lean? Sencillo, he utilizado, y muchos se enfocan en el costo y en el tiempo, que está bien, claro, es parte de eso, sí, pero también hay que ver la calidad, y eso hay que llevarlo bien claro. Porque miren, hay muchas empresas que yo he visto donde he trabajado, ¿no? Obviamente, o de unos amigos, etcétera, donde dicen que el Lean sí ha dado resultado. Pero muchas veces dicen, miren, en una empresa, un ejemplo, yo he hecho 10 departamentos, no, disculpe, 10 proyectos de edificios en un año. Antes hacía 8, ahora lo hago en menos tiempo,
con menos recursos y me utilices más. Sí, pero pregunta a tus clientes, a tus usuarios finales. ¿Funciona bien las puertas? No. Y eso siempre ocurre siempre. Y eso en verdad va a generar problemas en las ventas. Y va a generar problemas en formas intangibles digamos, en la marca de la empresa, etcétera, etcétera. Y que eso también es bajar el valor. Entonces, todo esto tiene que ir en conjunto. Y además se acuerdan que una de las pérdidas, porque el Lean es minimizar las pérdidas, es los trabajos rehechos. Entonces, esos problemas en las puertas, y uno evaluaba, tenían trabajos rehechos. Entonces, siempre acuérdense que bienes y servicios de mayor calidad y menor cantidad de defectos. Eso también es maximizar el valor. Con menor esfuerzo humano, menor espacio, menos capital, o sea, optimizar el espacio, tener inventarios lo necesario, y con menos capital y recursos humanos y menos tiempos que el sistema tradicional de producción masiva. O sea, hay que reducir esos recursos para producir igual. ¿Ok? Solo consumir la cantidad suficiente de recursos y hacer con más con menos, que es productividad. Ese es el concepto del Lean Construction que ustedes tienen que tener y lo que hemos visto. Porque miren, señores, con el caso real de los trenes de trabajos, ¿qué opinan ustedes? ¿Se pudo optimizar más? ¿Se pudo hacer el link o no con el tren de trabajos? Claro que sí, ¿sí o no? Y se sorprendieron, y yo hasta tengo fotos, y fotos que están en las clases, donde el vaciado de concreto en ese encofrado monolítico solamente son 4 o 5 personas para tu placa y para tu losa. Por eso tu reto de productividad es casi la mitad. Porque si tú evalúas, ¿cuánto yo vacío en unas placas? 4 personas. ¿Cuánto vacío en una losa? 5 o 6, ¿sí o no? Son como 10 personas. Yo lo estoy haciendo a la mitad. Por eso que cuando hicimos el convencional salía a 70, 68, y el otro hacía 35, casi un poquito a la mitad, ¿no? Se reducía y se sorprendieron, claro, porque el concreto se disminuye. Y el encofrado también se disminuye. ¿Por qué? Porque el encofrado ya vienen como que prearmado, ¿no? Tú lo mueves de un lugar a otro. Es un poquito menos pesado que el encofrado de acero, ¿no? Es más movible, no tiene muchos puntales, es un poquito más, se elabora más y se baja también la cantidad de personal ahí. Y, ojo, y el acero se disminuye más de la mitad. ¿Por qué? Porque comparado al primer proyecto tradicional, el acero era habilitado en obra. Porque si tú ves tu análisis de precios unitarios, decía habilitado en obra. En cambio, con ese sistema monolítico, necesariamente tienes que colocar mallas electrosoldadas, tienes que colocar acero ya predimensionado. Y que eso también reduce la cantidad de recursos de mano de obra y generas mayor productividad. Pero por ahí me puede decir, profesor, pero me salió un ahorro de 300.000 soles, 400.000 soles. Está bien. Ahora ese ahorro no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque los encofrados de eso, monolítico, y el acero predimensionado cuesta más. Ahora, pues tampoco no va a costar ese 400.000 soles, es mucho menos, ¿no? Entonces tienes que sumar y restar, y al final, y el tiempo también, vas a dar cuenta que es más rentable. Porque si te ahorras 3 4 días, es dinero. Si te ahorras en la cantidad de mano de obra, también es dinero. Y acuérdense que las personas, y eso hay que tenerlo bien claro, las personas generan una carga social. Si se accidentan, ojo, es como la torre de grúa. La torre de grúa, si ustedes lo ven, en el mercado está 12.000 a 15.000 dólares el alquiler, por así decirlo. Ahora, tanto que tú alquiles a un tercero o que tú lo tengas o hayas comprado, es un alquiler propio, obviamente, eso no lo eliminas. Y solamente es más o menos con 12.000 dólares, que eso equivale a 15 personas. Y obviamente, si te das cuenta, estás ganando dinero, claro, porque tú te imaginas bolear como egipcio desde el primer piso hasta el 20º piso, ladrillos de la casa, drywall cerámico, es ilógico. Y aún más, imagínate volar personas, no habrá un accidente. Claro, por eso la torre de grúa optimiza la producción, genera mayor productividad. Igualito también el encofrado monolítico y también el acero. Y también hemos visto en otros videos que al final ustedes lo pueden utilizar en sus proyectos o proponer en sus proyectos en cofrado autotrepante. Pero ojo, para cofrado autotrepante tienen que hacerlo desde el diseño o desde el inicio del proyecto.
porque hay que traerlo del extranjero, hay que ver también el análisis, ojo, donde vas a reutilizar también ese cofre autotrepante, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, tampoco lo que yo digo va a ser para un edificio pequeño, un autotrepante, sería ilógico. Entonces es un edificio más regular, de oficinas, no sé, pues, de un área regular, de 20 pisos con 10 sótanos, y ahí se podría utilizar ese autotrepante y analizar también los costos. Pues si iba a ser un edificio de un sótano con 10 pisos, no, no es lógico. Ok, entonces hay que analizarlo también, pero son procesos constructivos que te pueden ayudar para optimizar, ¿no? Y obviamente no he hablado aún, por ejemplo, actualmente, y eso se nos viene, y eso ya está acá a la vuelta de la esquina, las perelosas y otras elementos prefabricados que eso nos tiene que venir más adelante en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque la construcción tiene que aumentar la productividad una manera, no la única, es utilizar elementos prefabricados. No, ok. Definiendo valor y desperdicio. Valor es un ítem o característica por el cual el cliente está dispuesto a pagar. Cuando tú pagas cuando te cumple el producto, funciona lo que tú quieras hacer, o sea, te cumple, tú satisfaces tus necesidades, tiene una buena funcionalidad para el cliente y eso tiene que estar con el dinero que yo voy a pagar. Es decir, yo hago un auto, yo voy a pagar el auto de $15.000 porque ese auto tiene esta característica, esta función. Y yo estoy dispuesto a pagar $15.000. Igualito, tu departamento dice, yo voy a pagar, no sé, $165.000 porque tiene buena vista, tiene buena ubicación, y yo estoy dispuesto a pagar ese dinero. Entonces, ese es el valor. Todo lo demás es desperdicio. Por ejemplo, el cliente te va a pagar porque los obreros están conversando. No, no te va a pagar por eso. ¿Sí o no, señores? Te va a pagar para que tengas un concreto eh, bueno, con buena resistencia, etcétera, ¿no? Y vamos a tener clientes internos dentro de la construcción, por ejemplo, las placas que están con chinchones, cangrejeras, no genera valor para la siguiente cliente que viene a ser el terrajeo. ¿Vamos a entender? Entonces, así tienen que mirar los procesos, que tienen que acabarse muy bien, con buena calidad, con buena funcionalidad, ¿no? Y ese es el valor, porque eso es lo que te va a pagar el cliente y lo traslada a la otra actividad, que sería el otro cliente, por así decirlo, y que tiene que tener buena calidad, buena funcionalidad, etcétera. Todo lo demás es desperdicio. Aquellas que consumen tiempo, recursos y que no agregan valor, ¿cómo que? El, el que está conversando las personas, el trabajo rehechos, etcétera. ¿Y cuáles son las causas de los desperdicios? Como pueden ver esa imagen, acuérdense, señores, y eso es muy cierto, que también dentro de la productividad también es el orden y limpieza, las 5 S, la seguridad, porque también motiva al personal. O a alguien le gustaría trabajar como ven ahí en esa obra. Ojo, y eso en verdad en nuestra construcción, cuando yo salí de la universidad hace unos, no sé, pero ya estamos que 20 años supongo aproximadamente, en verdad uno iba a cualquier obra en Lima. Primero que las torres de grúas eran novedad en Lima, ¿no? Había pocas empresas que usaban torres de grúas y había bastantes accidentes. Y uno iba a la obra y encontraba unas cosas así. Y proyectos de que 10 pisos, 15 pisos se hacía. Ahora ha cambiado, ¿no? Ahora ha cambiado, ¿no? Pero esa era una causa de problemas. También no se utilizaba BIM. En mi época, ¿qué se utilizaba BIM? Solamente era planos con marcar. Ahora hay equipos especializados que hacen BIM y que te detectan las interferencias lo más pronto posible, lo más rápido posible y te dan soluciones. Y eso se puede conectar en línea a los proyectos y darte la solución en tiempo real, ¿no? En cambio, cuando no vives será muy lento, ¿no? Entonces, todas esas cosas generan desperdicios, problemas de diseños, métodos de trabajos inadecuados, como pueden ver, grupos y actividades de apoyo deficientes no generan eso del BIM, no hay colaboración, problemas de seguridad, mala planificación, inapropiado control. Y también vimos los desperdicios, que eso ya yo creo que ya lo tienen presente, ¿no, señores? Eso hay que salir bien claro y que en todas las obras hay que reducir esos desperdicios. ¿Ok? Por ejemplo, sobreproducción es tener bastantes estribos en un lugar.
Esperas, las personas esperando ya el acero, el encofrado o el concreto. Miren, si ustedes tienen que esperar el mixer, ¿por qué no hacen concreto en obra? Bueno, si tienen espacio, es una solución. O de repente ese concreto trabajarlo con preloses, no sé, ya disminuye esas esperas, esos concretos, etcétera. ¿No? Ya depende mucho el concreto, ¿no? El autotrepante también generan esto de acá. Las esperas de disponibilidad de la torre grúa, por ejemplo. Con autotrepante ya necesitas torre grúa. Entonces ahí generas cómo reducir esas esperas. El transporte, hacer un buen layout, una buena ubicación. ¿Se acuerda que vimos? Para que no hagan un transporte de un lugar a otro. Sobre el procesamiento que me preguntaron, es más difícil, pero ya están viendo que utilizando prefabricados, utilizando autotrepante, utilizando aceros predimensionados, estos procesos se van eliminando, que sean más limpios. Inventarios. Pero dijeron stock máximo y mínimo. Sí, tenemos que tener un inventario necesario para tener el stock mínimo necesario para no parar el flujo. ¿Se acuerdan? Hay que tener inventario, sí, pero lo mínimo. ¿Ok? Y en unos casos casi nada, ¿no? Y que llegue según la demanda. Es un estudio de logística que uno tiene que ver en cada proyecto. Y también tengo que ver qué actividades son críticas, ¿no? Cuando son críticas, de repente tiene que haber un inventario mínimo, ¿no? Movimientos es el mismo lugar de trabajo y defectos son trabajos rehechos, cangrejera y otras cosas que pueden encontrar ustedes. El concepto de Lean Construction es una filosofía basada en la manufactura esbelta. Se trata de gestionar y mejorar el proceso para cumplir rentablemente con el cliente en el que le necesita función, mejorar la productividad de los proyectos de construcción. Entonces, miren, todas las estaciones de trabajo. Mire, acá es una cosa muy interesante. Acá el producto pasa por todas las estaciones. En cambio, las estaciones en la construcción pasa por el producto, ¿sí o no? ¿Puede sonar un poco extraño o no? ¿Qué opinan, señores? ¿No? O sea, me dirían, pero yo quiero que la construcción sea como una industria. Sí, yo voy a hacer un carro, voy a hacer un caramelo, voy a hacer un laptop, lo que sea. Entonces, hay procesos que pasan en estación a estación, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a poner el chasis, voy a poner la carrocería, no sé. Van de una estación a otra estación, ¿no? Estación de carrocería, una estación de chasis, una estación de pintado, ¿no? Como hace una industria. Y esto está robotizado, ¿no? En la industria actual. Entonces el producto pasa de estación a estación, ¿sí o no? Y bota productos, bota autos, bastantes autos. En cambio nosotros es diferente. Hay estaciones, claro, la estación puede ser el encofrado, el acero, pero el producto ¿cómo es? Es uno. Mejor entender, o sea, ¿qué pasa? Las estaciones van pasando en el producto. Pero es la distinto, pero sí puedo aplicar lo de Lean desde industrias, claro. Hay estación y hay producto. Solamente que la diferencia es que la estación pasa por el producto. Y el producto va a ser el único, un solo producto que se viene a ser el edificio. Pero al final el concepto es de los dos que las estaciones no son independientes. Tienen que ser dependientes y tiene que haber una relación y tiene que ser continuo. Y para que sea continuo, tenemos que tener la misma producción en cada estación para evitar cuellos de botella. Y para eso también otros conceptos que estamos viendo es la clasificación de trabajos. El trabajo productivo, el trabajo contributorio y el trabajo no contributorio. Ahora me van a decir, oh, profesor, pero esto es teoría, sí, pero ¿cómo se aplica en la práctica? Con tu famoso carta de balance. Y ahí tú vas a determinar, y es otra manera como saber cuánto tiempo de tu día utilizas para trabajo productivo. Y se ha dado cuenta, y lo que hemos hablado, y lo que han hecho ustedes, y he visto bastantes cartas de balance que en casco, en acabado, en promedio, sumando todo, o sea, digamos, el trabajo productivo de una hora en general en Perú, está más o menos de 30 a 35% en promedio. Claro, que puede haber empresas que lleguen a 40, 45, ¿no? Pero al final en promedio estamos en 30 a 35. En países que utilizan esa filosofía y las herramientas lo utilizan y hay apoyo en el Estado, por así decirlo, esos trabajos productivos llegan a 45 o 50 y esa es nuestra meta, ¿no? Llegar a esos valores.
que poco a poco vamos a tener que llegar. ¿Y cómo sé? Midiendo los tiempos con carta de balance. Dependiendo del trabajo contributorio es que de apoyo, que no se pueden eliminar, pero de reducir. Y no contributorio es que hay que eliminarlo. Entonces los trabajos productivos son una forma de poder darse cuenta, es lo que hace el operario, o lo que te haga, el cliente está dispuesto a pagar. Por ejemplo, vaciar el concreto, colocar el cerámico, pintado la fachada, colocar las cajas eléctricas, vibrar, tarajear. Y el trabajo contributorio es los preparación de mezcla, transporte de materiales, que son indispensables, sí. Lo puedo disminuir, sí, pero no lo puedo eliminar. Y los no contributorios son descanso, conversar, trabajo rehecho, tiempo ocioso. Las herramientas Lean que uno utiliza son sectorización, que ya hemos visto. Miren, y todo eso ya casi todo lo hemos visto. Y estas son las principales herramientas Lean que se utiliza. Sectorización, ya creo que los tienen listos. ¿Cuál es el tema de la sectorización? Sacar los sectores de un proyecto, teniendo en cuenta qué cosas, las restricciones. Hay un análisis de restricciones ahí, claro. Tren de trabajo, primero la sectorización, ojo, después viene el tren de trabajo. Dimensionito de cuadrilla y lo haces con el tren de trabajo. Y después vienen las curvas de rendimiento, que en verdad ese curva de rendimiento no hemos visto, sí hemos visto, en verdad, pero no hemos hecho un ejercicio. La verdad, la curva de rendimiento en un momento es medir tu ratio de productividad meta con tu ratio de productividad campo. Y que ese igualarlo, no igualarlo, compararlos, viene a ser las curvas de rendimiento. Y eso, compararlos, no hemos hecho un ejemplo, pero sí hemos hecho una teoría. Es muy parecido a lo que se ha visto en el circuito fiel y en una diapositiva que vimos al inicio de clase. ¿Ok? Eso es un elemento de control. O sea, en otras palabras, la curva de rendimiento es, mira, tu ratio de productividad en la 0 es 0.04. Y yo tengo que mirar que cada día cuánto es mi horas hombres que consumo y mi producción. Dividiendo eso me da mi ratio de productividad de campo. Y ese ratio de productividad de campo tiene que ser menor ¿a quién? A mi ratio de productividad meta. Y esas son las curvas. En cada semana tienes que hacer diarios y acumulados. Muy similar al circuito fiel que vimos, sí, muy similar. Ya. Después viene el look ahead, que viene a ser parte del Last Planner, que es la planificación a 3-4 semanas, la promoción diarias y las lecciones aprendidas que se sale de lecciones aprendidas que salen del PPC, ¿no? Minimización de desperdicios, carta balance que hemos visto, nivel de actividades que va con la carta balance, ciclo de completo de planificación y programación, PPC y causa de incumplimiento que hemos visto, acciones proactivas que va con el PPC, lote de transferencia, hemos visto la teoría, hay ejercicios al respecto, sí, hemos visto una pequeña teoría al respecto, letra de la física de producción y los buffers también hemos aplicado en un caso. Casi todas las herramientas básicas lo hemos visto y sobre todo la sectorización es la base de todo. Entonces, también hemos visto el enfoque Lean. En realidad, en el enfoque Lean hay muchas herramientas, pero las principales son estas tres, las cuales lo hemos visto. Para que el flujo no pare, ¿qué significa que el flujo no pare? Que cuando tú te estás haciendo el proceso constructivo, todas las restricciones estén levantadas en ese momento y no generen un pare de trabajo. ¿Y cómo lo hace? Con el famoso Last Planner que hemos visto. Para que los flujos sean eficientes, los tren de actividades. Porque cuando tren de actividades tú puedes decir, este proceso lo cambiamos y va a generar reducción de tiempos, los recursos van a reducirse, entonces los flujos son más eficientes. Y que los procesos, ya el proceso en sí, mira que realmente es el proceso que yo he escogido, está haciéndose como yo he dicho, o que se está haciendo como yo planifiqué, o puedo optimizarlos, eso es con la carta balance. O sea, cuando el proceso sea más eficiente, que se optimice. ¿Ok? Y esas son las tres herramientas que hemos visto y que siempre van a utilizar, siempre. La variabilidad ya hemos visto, es la ocurrencia de eventos distintos a los previstos por efectos internos o externos al sistema. La variabilidad en el tiempo de procesos, variabilidad en el flujo, ¿no? La variabilidad que se genera dependiendo de la incertidumbre y complejidad de los proyectos, ¿no? Ahí genera bastante variabilidad y esta incertidumbre tenemos que evitarlo, pues, ¿no?
¿Y cómo lo evitamos? Con estas pautas, pues con tu Last Planner. Pero cuando falla tu Last Planner, porque hay muchos incidentes que pueden ocasionar variabilidades, ahí tenemos que utilizar ya los buffers. También una forma de manejar la variabilidad es con prefabricados, independizar procesos. ¿Cómo se independizar procesos? Por ejemplo, yo tengo que hacer un muro cortina en la fachada y yo establezco que primero tengo que tarrajear y después colocar eso. ¿Y por qué hacerlo así? Cambiar las medidas, o de repente cambiar las tolerancias y independizar eso y que el muro cortina se haga independientemente de todo. Entonces, independizar, o sea, como los proyectos van a tener muchos procesos y entre esos procesos los independizamos, vamos a manejar la variabilidad y reducirla lo más que se pueda. Utilizar las planes para que el flujo sea continuo, lo cual lo hacemos. Por ejemplo, que estoy vaciando el concreto y tenga mi vibradora, tenga mis andamios, todo para seguir vaciando. No, con las planes todos esos equipos tienen que estar listos. Y tengo que cuidar también con el mantenimiento de los equipos. Mejorar los sistemas de producción, ok. Conocer más el proceso con el uso de tecnologías como el BIM y reducir los lotes de producción, que vimos un momento en la física de producción, que reduciendo los lotes de producción generaban menos variabilidad. Y este es el análisis de fuentes de variabilidad que ya lo han hecho, y uno de sus compañeros lo mostró. Esto es algo en verdad cualitativo, ¿no? Que tú pones, digamos, las causas de variabilidad, pones el impacto y probabilidad, y pones que sea medio alto, en base a una matriz, y pones la estrategia a seguir y los planes de acción. Obviamente todo lo que hemos hablado de la gestión Lean, miren la gestión tradicional. En tener una programación con muchas actividades, planes con poca confiabilidad, recursos en espera o mal empleados, y nosotros ya lo vemos distinto, ¿no? Por ejemplo, ven ahí que el modelo de planificación y control tradicional versus la propuesta Lean, ¿no? Por ejemplo, el tradicional viene a ser transformación, el modelo, y el Lean viene a ser transformación y flujos. Tienes que ver los flujos que sean continuos. La variabilidad no se ataca en la tradicional, en cambio en Lean reduce la variabilidad. Hay análisis, hay PPC, hay mejora de procesos, hay el levantamiento de restricciones que generan reducir la variabilidad. Se promueve la colaboración, etcétera, etcétera. Los supuestos, el Project Manager y la oficina técnica, un pequeño grupo, hacen la planificación en el tradicional y ahí genera mayor variabilidad. En cambio, en el Lean, si fijas con el Last Planner, significa que el Project Manager y sus contratistas y todos los involucrados, el último planificador, el que va a hacer el trabajo, tienen que hacer la planificación. Entonces la participación es más colaborativa. En cambio, el tradicional solamente la oficina técnica participa. Ojo. En cambio, los aspectos de debe, puedo y se hará, en el tradicional solamente se debe. Ya se sabe lo que se tiene que hacer y punto. En cambio, en el Last Planner, el objetivo es saber qué se puede hacer. Y si hay cosas que no se puede hacer, analizarlo y se puede reprogramar o se puede tomar acciones para corregirlo. Y ese es el famoso Last Planner. Desde un cronograma maestro al plan pool por fases entre disciplinas, el UKG, después el plan semanal, bueno, el diario, obviamente, y ver la mejora, el aprendizaje con el PPC. ¿Y cómo se puede ver la productividad? Aparte de todo lo que hemos hablado, el Last Planner es flujos continuos en la construcción. Y para hacer flujos y procesos eficientes sería la carta balance y tren de actividades. Y otra forma de ver también esta productividad es en el diseño. Porque si se han dado cuenta en los casos, el plano del caso que ustedes han presentado es como si fuera una T, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si fuera un rectángulo bien simétrico? Obviamente saldría valores mejores, pero de repente la eficiencia sería mejor, no tendrías en un lugar 70, 68, 67 trabajadores, de repente en el caso todos tendrían la misma cantidad de trabajadores.
Pero eso depende mucho en el diseño. Haciendo cosas simétricas, estandarizadas, puede generar que cuando hagas tu tren de actividades, la cantidad de personas sea muy similar. Y eso significa que estás optimizando que más productividad, pero en el diseño. Después vimos también un tema, ya en la segunda sesión, del PMI, ¿no? Una manera más holística de ver las cosas. Y eso lo ve el director de proyectos y trata de hacer planes y gestiones de todas las áreas de conocimientos. Entonces, viendo algo más holístico, el PMI, aparte de ver costos y tiempo, ve también contratos, recursos, riesgos, interesados, etc. Y esos vienen a ser todo el proceso de la dirección de proyectos, según el PMI, que ve alcances, tiempo, integración, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados, y que en realidad nosotros que vamos a ver un poco de integración, alcance, tiempo, ¿no? Que hemos visto en esta clase. Por ejemplo, en tiempo es planificar, definir las actividades, secuenciar, estimar los recursos, duraciones, desarrollo y controlar el cronograma. Nosotros hemos visto la parte de planificación. Controlar el cronograma con la famosa curva S, no hemos visto, porque sería un tema de control. Después de alcance sí hemos visto planificar la gestión, recopilar requisitos, definir alcance, crear EDT, y hemos visto formatos al respecto, ¿no? Y en la etapa de integración hemos visto el plan y un poco del acta de constitución, que es al inicio del proyecto. Entonces, la gestión de integración es el todo, el plan para la dirección del proyecto. Hoy vamos a ver un formato de un plan de producción que viene a ser algo integrador, ¿sí? Después hemos visto el acta de constitución, que es el inicio de los proyectos, que ahí tiene que estar plasmado los hitos principales, los riesgos principales, los objetivos y dar autoridad al gerente de proyectos. Y hemos visto también la gestión del alcance, ¿no? Que en verdad para nuestro curso es importante saber que para gestionar el alcance tengo que recopilar los requisitos, hacer el enunciado del alcance y el EDT. Este es el famoso EDT, es al proyecto, el alcance, todo lo que voy a hacer, descomponerlos en partes, en cuentas de control y bajo la cuenta de control en paquete de trabajo. Por ejemplo, una cuenta es bloque A, bloque B, y abajo están los paquetes de movimiento de tierra, cimentación, concreto, instalaciones, y así también hay otras cuentas en acabados y también la gestión propiamente del proyecto. Después viene la gestión del cronograma, que nos indican cómo hacer un cronograma. Y obviamente el alcance con cronogramas se tienen que relacionar, obviamente, y lo primero que tenemos que hacer es las actividades. O sea, tu EDT, que es el alcance, lo divides más, se vuelven actividades. Y esas actividades tengo que secuenciarlas, determinar sus duraciones, sus recursos. La secuencio, hago el diagrama de redes y luego hago el desarrollo del cronograma, ¿no? Ahí está. Planificar el cronograma, definir las actividades, secuenciar, estimar duraciones, desarrollar el cronograma. Y eso es lo que hemos visto. Y esto de acá lo hemos visto en el MS Project, ¿no? En el software lo hemos visto. No hay ningún problema. Después hemos visto que las actividades, obviamente ahí ves actividad A, B, C, D y E, tienen sus duraciones. Las duraciones, ¿cómo lo saco? Con un archivo Excel, ¿no? En base al metrado entre la velocidad de producción o tu rendimiento de tu APU. Y a esa duración, obviamente, si quieres, haces un análisis de reserva, y también vimos un momento, que es ponerle, digamos, en base a los riesgos que existen en esa actividad. Y sale el valor. Y con eso salgo mi barra de GAN de cada actividad. O sea, esas barritas van a tener diferentes medidas, ¿no? Un día, 4 días, 3 días, 2 días y un día, con sus diferentes longitudes. Y después tengo que relacionarlas una con otra. Y las relaciones que uno tiene fin-comienzo y comienzo-comin es lo que más se utiliza. Además son muy extrañas o casi imposibles que existen en la construcción. Las relaciones que existen es la obligatoria y las discrecionales. La obligatoria dura es, por ejemplo, no puedo hacer
primero la columna y después la zapata, algo duro. Eso es lo que nos pasa en nuestro casco. Y las discrecionales son las blandas que en realidad aparecen en los acabados. Cuando dice, ¿sabes qué? Puedo hacer la pintura con las puertas a la vez. Ok. Después vienen los adelantos y atrasos en el project, ¿no? Por ejemplo, fin comienzo menos 4 sería adelanto y 3 fin comienzo más 5 días sería atraso. Yo se lo pongo a mi criterio, son los procesos constructivos, etc. Por ejemplo, ¿qué podría ser un atraso? Los tiempos tecnológicos. Por ejemplo, si yo quiero pintar las paredes, tengo que relacionarlas con quién, con el solaqueo o tarrajeo, si no. Es poner fin comienzo, porque cuando yo termine el tarrajeo, comienza la pintura, pero comienza cuando, al día siguiente, no, pasando unos 14 días para que seque. Entonces ahí puedo utilizar los atrasos de los tiempos tecnológicos. Después vimos la gestión de recursos, que también de ver cómo gestionar, cómo pedir, cuándo tiene que llegar y las características necesarias de los recursos tanto físicos como personales. Para eso tenemos que estimar los recursos, planificar los recursos, adquirir los recursos, desarrollarlos y controlarlos. Entonces, una de las herramientas que pueden ver son histogramas de mano de obra, la 3 de planeamiento del proyecto, ¿no? Después vimos también, ya pasando, vimos también el A3 de plan de producción, lo hemos visto recién. También hemos visto también la matriz del plan de producción, donde se asignan las responsabilidades para poder realizar el plan de producción, y que esto tiene que ver mucho con los recursos y tiene que mucho que ver con el organigrama que vimos la clase pasada. Eso se llama gestión de recursos. Con esta matriz de responsabilidades, que pueden tomarlo como base o pueden cambiarlo, eso yo puedo realizar mi organigrama. Y acuérdense que también el organigrama también depende mucho del contrato, ¿no? Después hemos visto un poco ratio de productividad, ¿no? Ya sabemos, sacamos el ratio de productividad meta y ratio de productividad de campo, lo hemos visto. Velocidad de avance también. Las eficiencias que tengo que mirar entre las horas hombres metas con las reales. Eso es lo que yo hablaba. Este viene a ser el fundamento para las curvas de rendimiento, que de repente no lo hemos hecho en un caso, ¿no? Pero la idea es lo siguiente, ¿no? Haces tu ratio de productividad meta de tu APU, meta, y haces tu ratio de productividad campo. ¿Y cómo es? Con el carreo de cada día y con su producción, ves que tu ratio de productividad cómo va todos los días y lo comparas con tu ratio meta. Y esa es tu curva de rendimiento. Entonces tiene los datos de ratio de productividad para el presupuesto método de datos históricos, ¿no? O datos de la industria. La eficiencia viene a ser, muchas veces lo piden con las horas presupuestadas del cliente y con las horas presupuestadas metas, ¿no? Y acá están los conceptos que hemos visto, que es sectorización, circuito fiel, balanceo de cargas, ratio de productividad campo y ratio de productividad meta. El circuito fiel es el método que permite dimensionar adecuadamente y optimizar las cuadrillas. La sectorización es dividir en sectores los más pequeños, que serán los lotes de transferencia. O sea, hay que reducir lo más pequeño y que se transfiera lo más rápido posible. La velocidad de producción viene a ser los rendimientos de tus APUs. El balanceo de carga lo hemos hecho ya varias veces, y ratio de productividad y ratio de meta ya hemos explicado en las diapositivas. También vimos el método las planner, ¿no? También hemos visto el plan maestro. El plan maestro, señores, lo pueden hacer de diferentes maneras. Desde programación CPM, con el MC Project que hemos visto en la clase pasada, o hasta con Excel con programaciones rítmicas, o con tu línea de balance. Pero al final lo que te sirve a ti son los hitos. Y viene siendo una planificación total, ¿no? Plan maestro con programación rítmica o plan maestro con líneas de balance. ¿Qué te puede servir para controlar? Sí. Plan por fases, pool planning, ya sabemos dividir las fases, determinar los buffers, una cierta cantidad de 10 a 30%, no, de 10 a 20% son el plazo,
cuando estamos haciendo esta planificación hay que aplicar Pareto, las actividades más críticas, no vas a poner todas las actividades, sino te vas a hacer una gran lámina y eso no es la idea. Después dimensionar el tiempo, ¿no? Dimensionamiento del tiempo de las tareas restrictivas, por los cuellos de botellas, determinar la duración de las demás tareas, revisar la cadena crítica. La cadena crítica es poner todos los buffers al final. Y también el último paso es analizar los buffers que uno puede tener estratégicos. Cuando falla algo, ya utilizarlos. Como trabajar los domingos, tener listo un frente de trabajo para trabajar si un frente te falla, etc. ¿No? Ahí vimos más o menos en un Excel del caso 3. Ahí está armado el Pulsation, que lo vimos también, que es una reunión entre todos los contratistas, donde se le da un POSIT donde tiene que poner la fecha de inicio de trabajo, sus restricciones, quién es el encargado, y vamos a hacer en conjunto la programación y vamos a ver las interferencias que existen en todos los que participan en el proyecto. Ahí está la Pulsation que hicimos en un momento, hablamos, y si vieron que había restricciones entre cada un contratistas, que en esta Pulsation la eliminamos. Después vimos sectorización. Diría la sectorización que tengan muy parecido volumen de trabajo, ¿no? Y es necesario definir la sectorización de un proyecto para realizar qué cosa: el tren de actividades, planificación maestra, dimensionamiento y velocidad de personal, cronograma de pedido de materiales y promoción de control de calidad. O sea, la sectorización es la base de todo. O sea, en todo proyecto, cuando vas a planificar, sectoriza. También hay que ver que la sectorización y también los trenes de trabajo tienen que tener detalles constructivos. Las vigas se encofran totalmente, las losas aligeradas se pueden encofrar por partes o solo si se respeta el corte sea el sentido de las viguetas. El vacío de vigas y losas aligeradas se pueden a partir del tercio. Y eso es muy importante y yo lo recomiendo siempre que esta sectorización, estos trenes de actividades, se hagan en consulta con el proyectista de estructuras, porque si no vamos a tener problemas. Eso sí es importante tenerlo claro. Y ahí está un ejemplo de sectorización. Tiene dos torres, torre A y torre B, y lo ha sectorizado en 5 partes. Y esas partes tienen su mismo volumen de trabajo. Los trenes de trabajo es conocido como programación rítmica. Es un sistema balanceado de producción constante, o sea, entonces cada día se va a producir lo mismo y todas las estaciones van a tener la misma producción. O sea, yo no puedo hacer aceros a la semana 2 pisos si el encofrado solamente es un piso. ¿Por qué va a ser 2 pisos el acero? Todos tienen que tener la misma producción. Y esos trenes de trabajos que te reducen la variabilidad, ¿no? El trabajo es divisible en partes iguales, el sistema se hace más óptimo, se hace trabajo más repetitivo, se aprovecha la curva de aprendizaje, etc. Y los recursos son constantes. Las actividades son llamados estación de trabajo y las actividades de trabajo deben ser balanceadas en capacidad y demanda. Las actividades son cuellos de botella, es decir, todos son críticos y cada día la cuadrilla produce lo mismo, por lo tanto todos los días se tiene el mismo avance en el trabajo y la cantidad de recursos necesarios es constante. ¿Cuáles son los pasos de los trenes de trabajo? Sectorizar el área de trabajo en áreas pequeñas para mejorar la curva de aprendizaje, listar las actividades necesarias, secuenciarlas, dimensionar los recursos. Cada cantidad de tareas se realiza en un día. Los sectores deben tener cantidades equivalentes de trabajo de las diferentes actividades. Y los sectores deben tener cantidades equivalentes de diferentes actividades. Donde solo repetir. Hay que ver también en los trenes de trabajo los detalles constructivos. Y miren, esta es una forma como una visualización en 3D se puede hacer tu tren de actividades. El primer día acero, el segundo día hago el otro sector, el tercer día el tercer sector, el cuarto día ya todo el sector. Y después le sigue el encofrado y concreto. Y después viene el acero horizontal y el concreto horizontal, uno detrás del otro, se está formando. Las estaciones están pasando alrededor
del producto único que se va a culminar al final. Ahí está BIM, como pueden ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y ahí vimos un poco la física de producción. Por ejemplo, ahí que puedes ver muchas estaciones y que hay un cuello de botella. ¿Cuáles son? Las que producen menos. Después tengo que hacer que las cuatro produzcan lo mismo, y esa es la teoría de restricciones. Identifico, exploto el cuello, subordino todos, y después elevo significa que en un lugar voy a tener que optimizar más y generas otro cuello de botellas. Después vimos el LucaGet, estos formatos los tienen ustedes, pero pues muchas veces en el LucaGet para infraestructuras tienen hasta 7 semanas, por un tema de que tu levantamiento de restricciones es un poco pesado. ¿Por qué? Porque tienes que pedir información de otro lado o promoción de otro lado, ¿no? Tu lead time es más largo, ¿no? Ya sabemos que es un lead time, ¿no, señores? Y miren acá que en el LucaGet, aparte de ver las varitas ya de los tiempos, también y que levanten las restricciones, también tiene que ver con los recursos, y los recursos son los recursos estándar. También dentro de esto haces histogramas de personal para que vean cuánto personal necesitas. Es una forma de pedir recursos, obviamente que sí, una información de saber qué recursos necesitas. Análisis de restricciones se hace con el LucaGet. Se ponen las restricciones, las fechas de determinación de restricciones, fecha programada de liberación y sus responsables. Otra forma de hacer análisis de restricciones, ponen solicitante, actividades, dirección de la restricción, la fecha requerida y la fecha de identificación de la restricción, el estatus que ha sido levantado o no levantado y las nuevas restricciones, etc. Es como un Excel que tú vas a ver cuándo necesitas levantar las restricciones, hoy ya se levantó, quién es el responsable, y que al final vas a hacer un análisis al respecto. Ahora, ¿qué son las restricciones? Esas son las restricciones. ¿Qué pueden ver ahí? El SOMA, restricción, los materiales, el personal, los montajes, las pruebas son las restricciones. Después de este LucaGet tenemos reuniones semanales. Similar al Pool Session, se reúnen, conversan, ven los imprevistos ocurridos, hacen revisión del PPC, se revisa la 3 que ya hemos mostrado, se revisa el análisis de variabilidades, etc. Y también estas reuniones semanales ven las restricciones. Las restricciones, seguimiento de las restricciones, las restricciones pendientes de levantar, las nuevas restricciones que han ocurrido, etc. Esto es como una mejora continua, ¿no? Y después viene la promoción semanal, y en base a la promoción semanal, cada semana se ve si has cumplido o no. ¿Qué tal ha sido tu cumplimiento? ¿Qué tal ha sido qué tan confiable ha sido tu programación? Por ejemplo, el porcentaje del plan cumplido viene a ser el número total de tareas programadas, completadas, entre el número total de tareas programadas, ¿no? O sea, digamos, es el número total de tareas programadas, completadas, entre el número total de tareas realizadas, pues, ¿no? Programadas. ¿Sí? Una es completadas y otra es programadas, ¿no? Programadas completadas y otra es tareas programadas. Y eso, por ejemplo, si tienes un PPC, lo normal en realidad en promedio es un 75-80, es un buen PPC. ¿Ya? Y también hemos visto en un ejemplo real que el PPC al inicio de casco es bajo, después se va aumentando esta confiabilidad, llegas hasta 90, hasta 100, y de repente baja. ¿Por qué? Porque entras acabados. ¿Por qué? Porque en acabados aumentan las actividades, y cuando más actividades existen y están relacionadas, la variabilidad aumenta y la confiabilidad disminuye, obviamente. Eso ya por estadística sucede. Por eso, al final, al cabo, un PPC de 75-80 es un buen PPC.
Después hemos visto que el PPC también lo hacemos con cuadros estadísticos, ¿no? Y que con esos causas estadísticos también tenemos que ver las causas de incumplimiento para atacar ahí. Y de final sigue la programación diarias, que es un poquito al detalle. Ahí ya tú tienes que dar por actividades, sectores, horarios, responsables, etcétera. Y que al final esto, todo lo que hemos visto es de las planas. Y que las planas se va modificando toda la semana. ¿No? Cada semana hago mi look ahead para las siguientes semanas. También mi plan semanal y analizo qué tan confiable ha sido. Y tomo las medidas correctivas. Y así pasa otra semana y haces lo mismo. Esto es una actividad que hay que mantenerla constante. O sea, en realidad estas herramientas son fáciles de aplicar, sencillos. Lo que cuesta es mantenerlo en el tiempo. Eso es lo que de repente es lo que tenemos que enfocarnos. ¿Cómo vamos a mantener esto? Después vimos un poco de recursos, el famoso lead time, que es el plazo de abastecimiento, el tiempo que toma en llegar algo a la obra de que se identifica su necesidad. Incluye los plazos de cotización, elaboración de requerimientos, orden de compra, entrega, transportes. Y ahí vimos también que los tipos de recursos que existen es los críticos, largo plazo de abastecimientos, que en realidad en edificaciones es el 15%, los estándares es plazo de abastecimiento normal y de consumo no tan repetitivo, que viene a ser los recursos, el concreto, el encofrado, y alta rotación son plazos de abastecimiento normal y de consumo muy repetitivo como el cemento, clavos, etcétera. Dividimos el crítico, viene a ser de largo plazo y hacemos mediante una programación con hitos. Estándares no tan repetitivo y lo hacemos en las plantas. Y alta rotación de alta demanda lo hacemos con stock máximos y mínimos. Ahí están los documentos. Y ahí está la programación de recursos críticos. Miren, así pone. Uno le dice el plan de abastecimiento, el plan de procura, que decide poner los recursos críticos y sus tiempos. Cotizo, orden de compra, fabricación, inspección, entrega, fecha de instalación y el ITAI debe ser la suma de todo. Y pones tu barra acá. Estos máximos mínimos que hemos visto y que cuando aparezca el mínimo ya va solicitando el material, porque dentro de los mínimos está tu stock de seguridad. Es que en realidad el stock de seguridad es que si tú bajas, ya puedes tener una para en el proceso, en la producción. También hemos visto la carta balance, ¿no? Que ya vimos una diapositiva que se refiere. Yo creo que esto lo tenemos claro, no creo que lo pasemos rápido, ¿no? El organigrama de obras, que esto sale de qué? De la matriz de responsabilidades. Y después hemos visto al final el MC Project con la programación y el ET que te da el MC Project también. Y eso sería todo una retroalimentación de todo el curso que hemos hecho. Perfecto. Ok. Entonces, eso viene a ser la reglamentación de todo el curso. Dentro de ahí se faltó mostrarle el A3. El A3 de producción ya hemos visto. ¿Qué era el A3 de producción? Tu PPC, tu carta de balances, tu curva S, tu curva de rendimiento, etc. Tu A3 de planificación, tu plan maestro, tu PPC, tu Lucajet, tu programación rítmica, un organigrama, etc. Pero tu A3 de contratos es que cada área de gestión de proyectos tiene su A3. Y es importante saber que hay un A3 de contrato, que viene a ser así, que en realidad también me ha ayudado mucho, sí. Obviamente esto es un A3 que se ha hecho en base pues a un contrato XX, donde en realidad tú tienes que poner el proceso contractual, ¿no? Y los responsables. Elaboración del expediente técnico, ¿quién es?
supervisión de obra, quién es, construcción respectivo, combatización, la constructora, la adquisición, instalación y puesta en marcha de la constructora, la prelación de documentos. ¿Qué es la prelación de documentos? Cuando hay un conflicto, no están las cosas claras, primero quién manda el contrato, después vienen los planos, después viene la relación de consultas y respuestas del concurso, la base del concurso, la concesión de implementación por la constructora, el presupuesto y los demás anexos del contrato. Así es la prelación. Y esa prelación muchas veces ya están establecidas o lo indican también en el contrato. Okay. En este contrato se indicó así. Es un contrato privado. Después dice la modalidad del contrato, suma alzada, sin reajuste. Montos de contrato te pones ejecución, solución al problema de acceso y abastecimiento de la obra. Eso, bueno, con el concepto como televisión BIC, su precio. Pero indica, o sea, como que el contrato, al contratista le involucra la ejecución, el BIN y otras cosas más. Los plazos, los hitos importantes, las valorizaciones, cómo van a ser. Y en realidad estas tres, si se dan cuenta, viene a ser un contrato o una asignación de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si no hago, puede ser, ¿qué tengo que asumir? ¿Qué riesgo puede tener que afrontar? O de pagar penalidades, etcétera. La liquidación de obra, la ampliación de plazos. Después vienen las oportunidades, las amenazas, las obligaciones al contratistas, obligaciones de la empresa, obligación de gerencia de proyectos, ampliación de alcances, resurrección de obras, resolución de contrato, las penalidades y garantías. O sea, todo lo que dice el contrato lo pongo en el A3. Y para esto obviamente pueden encontrar bastante información. Obviamente un contrato obviamente es siempre son de 10 a 15 hojas para arriba, pero esto lo resumes en una sola hoja, en un A3. Las cosas principales, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Amenazas, existencia de interferencias y condiciones ocultas nuevas no justificadas en el contrato. Obligaciones del contratista, mantener el sitio de la obra, ingeniero colegiado como residente de obra, no sé. Garantías, por ahí vamos a ver, la constructora entregará a la firma del presente contrato una carta fianza. El monto de la garantía de fiel cumplimiento es de 10% del monto pactado con una retribución equivalente a tantos dólares. Cada valorización se retendrá 5% del monto valorizado bruto para constituir el fondo de garantía, ¿no? Son garantías. Penalidades. Por ejemplo, la constructora pagará la suma de 10.000 por atraso en el plazo de entrega y pagará una mora 10% del monto contractual. Entonces, si se dan cuenta, todo ese resumen del contrato lo ponen en un A3. Después viene un sistema de producción, que es como la recopilación de todo. Y un sistema de gestión de la construcción, la constructora XX, ¿no? Ese sistema es un conjunto de herramientas, técnicas, metodologías, de procedimientos inspirados en que en Lean Construction, en este caso. Y la realidad te ponen la descripción de las fases, están en la construcción. ¿Hay una pregunta por ahí? No, no hay preguntas, ¿no? A ver. Ok, no hay preguntas. Vamos a continuar. Entonces acá el grupo de procesos de sistema. Y acá ahora los procesos. Proceso de gestión, planificación, proceso de construcción, control y calidad de obra. Acá está la idea inicio, diseño de proyecto, preventas, proceso de gestión, planos de especificaciones, cuadro de acabados, proceso de planificación, compatibilización, metrados, partidas, proceso de cierre, también te dicen, siguiente control. ¿No? Acá te habla de pues, el proceso de gestión.
las partes. Planificación, ¿cómo vas a planificar? Y bien, esto es básicamente lo que hemos visto. Para planificar tengo que saber el alcance, los planos, cuadro de acabados, plantillas, contrato. Después tengo que hacer el plan de obra, ¿no? La siguiente estructura básica. Computabilizo el proyecto, metrado, presupuestos, programación, expediente técnico y acta de constitución del proyecto. Ya para iniciar. El plan de obra, compatibilización, método de costos, presupuesto de partida contable, programación, expediente técnico y acta de constitución. Y cada uno con sus procesos. Miremos la programación. Determinar los lotes de producción. Determinar el ritmo de la cadena. Calcular el tiempo total de ejecución. Verificar los resultados en Waris en el programa. Graficar el psicograma del cronograma. O sea, de tu línea de balance. Presentar la programación en gerencia para su aprobación. O sea, si se dan cuenta, estos sistemas de acá, su flujo de procesos en programación es lo que hemos hecho, al estilo de Lean Construction. Ya, porque este es de construcción, digamos. Claro que tiene que haber una producción maestra del MS Project, de sería para el cliente, pero esto está dirigido a la construcción. El presupuesto es elaborar el presupuesto. Acá el presupuesto, bueno, es elaborar la estructura del presupuesto, ingresar la estructura en el programa, preparar los costos, el IGB, etc. Y acá vas hablando de las partes, ¿no? Por ahí dice compatibilización. Mira, compatibilización habla muy importante, ¿no? Revisar los CD, contratar los planos, sellar digital físicamente la revisión, ¿no? Etcétera. Acá podría estar el BIM. Pues digo, este es algo lo más básico. Acá puede haber algo de BIM y también puede haber BIM en la programación también, ¿por qué no? Que tendría que haber acá un proceso más. Acá todos los procesos, lo pueden leer, metrado, presupuestos, programación de obra. Mira, la programación de obra es lo mismo que hemos visto. Antes de iniciar los trabajos se realiza una programación general de la obra utilizando herramientas de Waris y la MS Project. Sin embargo, la programación inicial se entenderá con el objetivo final de lograr el control de avance y lograr los objetivos parciales durante el desarrollo. Se realizará ¿qué cosa? Programaciones diarias y programación de corto plazo, el UKG, ¿no? El expediente técnico, cómo hacerlo. Pero ya el expediente técnico sería para la ejecución, ¿no? Porque el expediente técnico ya existe antes de todo, debe ser este para la ejecución, para la construcción. Proceso constructivo, proceso de construcción es operativa, producción, subcontratos, calidad y logística y reposo. ¿No? Hacer los flujos del producto, ¿no? Es el superintendente de sistemas integrado de gestión, ¿no? Acá son responsabilidades de cada uno. Acá te hablan de cada integrante, te hablan sus responsabilidades, ¿no? Ingeniero residente, ingeniero de producción, oficina técnica, o el ingeniero, el asistente técnico, el tareador. Ahí le pones lo que tú quieras, maestro de obra, prevencionista de seguridad, etcétera. Y cada uno tiene sus funciones. Jefe de calidad, etcétera, etcétera. Jefe de calidad, jefe, bueno, almacén. Gestión de producción viene a ser la gestión de costos. Acá te dicen cómo vas a controlar los costos, en qué sistemas, un informe de costos, ¿no? Por ejemplo, situación, ejecución de costo de la obra, los costos de materiales, la mano de obra, la promoción real con el avance real, promoción real, y esa es la famosa curva S, ahí está. No lo hemos visto, pero acá te dicen que en el control de gestión de producción, en la gestión de costos, tienes que ver la curva S, bueno, y tiene que estar en el software adecuado. De planillas, gestión de productividad son las herramientas Lean. Mira, en gestión de productividad eso lo hemos visto. La sectorización, ¿cómo se hace? Lo mismo que hemos visto, tren de actividades, dirigimiento de cuadrillas, la versión de circuito fiel.
Eh, Ahí está, te dice, ¿no? Es elevación del circuito fiel. Para lograr este circuito se debe tener en cuenta el rendimiento del presupuesto meta y dimensionamiento de cuadrillas. En esta lista, según la cantidad de producción, el plazo a culminar de la partida sin que exista ninguna interferencia se debe de efectuar para cada actividad del tren de trabajo. Se puede sensibilizar hasta cuántos días puede soportar la cuadrilla considerando la brevedad de la mano de obra. ¿Sabiste? ¿Se acuerdan lo que hicimos? Es lo mismo. Tú tienes que saber cuánto puedo soportar. O sea, la revisión del circuito fiel es reducir el personal, optimizarlo y saber cuántos días puedo aguantar la variabilidad. ¿Cuántos eran? ¿3 días o 4 días? Es importante indicar que este circuito no considera error y establece la fecha exacta cuando se debe culminar la actividad. Eso mide las cantidades de horas hombres ganadas o perdidas a lo largo del tiempo. Para el cumplimiento del circuito fiel se debe establecer los buffers de producción o actividades complementarias para poder reemplazar de ser necesario el personal que falte a las actividades de tren de trabajo. Acá está la ratio de productividad, cómo se sacan, la velocidad de producción está acá. Control de ratio de productividad, eso no hemos hecho, pero eso es lo que hemos visto. O sea, tú tienes tu ratio de productividad meta y tu ratio de productividad de campo. Ahí está carta de balance, mira. Carta de balance es el objetivo de la carta de balance es realizar la eficiencia del método constructivo empleado más que la eficiencia de los obreros y determinar si el dimensionamiento de cuadrilla es el adecuado. Entonces depende de conseguir que el obrero trabaje más duro, sino de forma más inteligente. El procedimiento es este de acá. ¿Ves? La frecuencia aconsejada de muestreo es de 1 minuto, con no menos de 30 observaciones, en total 30 minutos, por la que sea necesaria para observar 2 ciclos seguidos completos como mínimo. Se recomienda 3 ciclos, ¿no? O sea, hemos hecho 60 minutos en la mañana y otro en la tarde. Estamos cumpliendo. Registrar el formato de carta balance minuto a minuto. La cuadrilla observada puede tener máximo 8 a 10 integrantes. Ya eso es la idea, 8, 10, 15 integrantes. Eso es lo que puedo observar, ¿no? Ya, básicamente es la cantidad de encofrados, por ejemplo. Lo máximo sería toda la cuadrilla encofrada. Ahora, si tienes un cuadrilla encofrado que son 18, ya puede ser. Si tienes uno de 20, 30, depende de la magnitud, depende de las partes en 2. Gestión de planificación, la programación maestra, Luca Head, 4 semanas. O sea, en realidad es esto lo que hemos hecho y ya, esto es un plan, o sea, tú estás viendo cómo realmente lo vas a hacer. Entonces, semanal, el PPC, los buffers, ahí está. Se plantea el uso de buffer de promoción como estrategia complementaria para proteger la variabilidad de los procesos de producción en las obras. Debe considerarse en los siguientes procesos: contingencia, cantidad en tiempo y costo que permitirá motivar la variabilidad, inventarios de stock y anticiparse, flexibilidad de la mano de obra, funciones múltiples de personal y cuadrillas, tasa de capacidad, se debe gestionar el desarrollo de la partida. Después viene la gestión de subcontratista, que tiene que ver mucho con la de recursos, la cotización, los contratos, el control, la valorización, la liquidación y pago de garantía, etc. Ahora, acá, si se dan cuenta, es casi todo lo que hemos visto. ¿Se puede complementar esto? Sí. Y esto es un plan, ese es el plan integrador, pero con una visión de constructor. Hay que haber metido tiempo, costo, recursos. Ese es en el área de integración. Eso sería un plan integrador. Y se dan cuenta que busca, qué es lo que voy a hacer, quién lo va a hacer, cómo va a ser, qué voy a utilizar, qué software, quién lo va a hacer, qué tanto tiempo, etcétera. Ahora, este plan obviamente se puede mejorar. Sí, se puede mejorar, se puede aumentar. Este es lo básico que se puede hacer. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Ahora vamos a ver
según esto lo que hemos hablado, vamos a ver, quisiera ver un video con ustedes. Vamos a hacer un video sencillo del IPD. Vamos a hacer un video del Smart Rock y vamos a ver un video del Plan Grid. El IPD viene a ser contratos colaborativos, que también lo vimos en un momento, ¿no? Bueno, este es para un curso aparte, pero me dijeron cómo solucionar estos problemas que hay en la construcción. Puede ser con el IPD. El enfoque tradicional. Entonces, este se llama. El IPD viene a ser contratos colaborativos, dirección del proyecto. Es el Integrate Project Delivery. Sí se puede escuchar, ¿no? Vamos a ver. Proyectos de construcción ya no es válido. Las relaciones entre el promotor, el equipo de diseño y el constructor se deben de regir por unas nuevas reglas, si queremos al menos que nuestro proyecto tenga opciones de éxito. Y de hecho trata el vídeo de hoy, de nuevas opciones colaborativas para gestionar los proyectos de construcción. Concretamente hablaremos del Integrated Project Delivery. Así que sin más, comenzamos. Os leo la definición que da el Instituto Americano de Arquitectos, concretamente el Consejo de California, sobre el Integrated Project Delivery. Os lo leo a continuación. No es más que un enfoque de entrega de proyectos que integra a personas, sistemas, estructuras de negocio y prácticas en un proceso que... Mejor os dejo el párrafo en la descripción del vídeo y os lo explico con mis propias palabras. El Integrated Project Delivery no es más que un enfoque colaborativo de gestión de proyectos entre los agentes principales, en el cual se comparten los riesgos, pero también se comparten los beneficios. Es como si los agentes principales, los stakeholders principales de un proyecto, operasen como una única compañía virtual. Os comento ahora algunas de sus principales características. La primera de ellas es que desde el inicio se sientan en la misma mesa a colaborar juntos tanto el promotor como el diseñador como el constructor. La segunda de ellas es que todas las comunicaciones a través del ciclo de vida del proyecto son transparentes y de confianza. En tercer lugar es que la toma de decisiones se realiza en base a los resultados y no únicamente desde un punto de vista económico. En cuarto lugar es que los diseñadores conocen prácticamente al instante cuáles son las consecuencias de sus decisiones. En quinto y último lugar, tanto los riesgos como las recompensas se reparten de manera equitativa entre los actores principales del proyecto. En definitiva, lo que se produce es un entorno de proyecto de mejor calidad y sostenible. Dos puntos a tener muy en cuenta a la hora de utilizar Integrated Project Delivery es el empleo, el uso de Lean. Mediante Lean eliminamos todo aquello que no aporta valor en tu proyecto, el despilfarro, el desperdicio, lo que en japonés se conoce como muda. Y otro aspecto a tener muy en cuenta es la utilización de BIM, ya que BIM no es únicamente un modelo en 3D, sino que conlleva un enfoque colaborativo de dirección, de gestión de proyectos. Desde un punto de vista legal, hay contratos que promueven este tipo de enfoque colaborativo en la dirección de proyectos. En Reino Unido tenemos los contratos EPC 2000 y en Estados Unidos tenemos los contratos Consensus y aquellos contratos que son promovidos por el Instituto Americano de Arquitectos. Realizar un contrato a precio fijo es una temeridad en proyectos de gran envergadura. Este tipo de proyectos se caracteriza porque son muy complejos y hay muchísima incertidumbre. Así que ten por seguro que si realizas este tipo de contratos vas a tener fuertes disputas al final del proyecto. Os muestro ahora un caso de éxito de este tipo de acuerdos colaborativos. Os hablo concretamente del proyecto de construcción de la Terminal 5 del aeropuerto de Londres Heathrow. Ellos se dieron cuenta de que si utilizaban un enfoque tradicional, el proyecto probablemente terminase con al menos 2 años de retraso, un 40% de sobrecoste y al menos 6 víctimas mortales. Entonces decidieron utilizar los llamados T5 Agreements, los acuerdos T5. Este tipo de acuerdos colaborativos
Se caracterizaba fundamentalmente porque el promotor asumía gran parte de los riesgos. Esto permitía a los contratistas y diseñadores principales centrarse en terminar el proyecto bajo coste y bajo tiempo. Además, esto facilitó que las empresas colaborasen mutuamente entre ellas en vez de culparse los unos a los otros. Otro enfoque innovador fue la utilización del Open Book. Esto permitía al promotor consultar los libros de contabilidad de las subcontratas, en un ejercicio de transparencia y confianza. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si quieres obtener resultados distintos, no hagas siempre las cosas del mismo modo. Otro tipo de enfoque es posible. No olvides de suscribirte a mi canal si te ha gustado el vídeo. Te espero la próxima semana. Ok, es un poco entrada de ver esto del contratos colaborativos. Hay más al respecto. Y vamos a ver dónde puse. Vamos a ver el plan grid, ya que es un PMIS. Vamos a poner el idioma, el sonido. Vamos a ver. En este caso Voy a apagar. Si se puede ver, ¿no, señores? Se puede escuchar. Puedo apagar mi audio para que no haya interferencia. ¿Ya? Como verán, ¿Se escucha, no? ya aplicativos por Tengan default, presente si se escucha, señores, en otros el video. casos le hemos instalado, ¿no? Lo que sí es importante es verificar que tenga la configuración, porque ahí se Sí, ¿no? puede Ya. configurar. Ya, sí se escucha, ¿no? Valga la redundancia. Ya, perfecto. Entonces voy a apagar mi audio El porque nombre de la persona, no se va a escuchar bien. el correo al que está configurado. Lo importante es tener siempre una red de Wi-Fi. Lo importante también siempre... Este es el sistema del Plan Grid. Estando en obra, en plena liberación, se utiliza... Este es el iPad. Estas son las configuraciones del iPad, en realidad, sus pantallas principales. Tú le puedes instalar cualquier tipo de aplicativo que tú necesites usar en obra. En este caso es Brain, la marca. Es una Apple. Como verán, vienen ya aplicativos por default y en otros casos le hemos instalado, ¿no? Lo que sí es importante es verificar que tenga la configuración, porque ahí se puede configurar, valga la redundancia, el nombre de la persona, el correo al que está configurado. Lo importante es tener siempre una red de Wi-Fi. Lo importante también siempre es estar conectado con el Bluetooth, porque como hay varios aplicativos que utilizan el Bluetooth. Y después todas las configuraciones, todos los ajustes que se creen necesarios para pantalla, brillo, centro de control, batería, mensajes, ¿no? Lo que ustedes crean que pueden instalar. Y que inclusive hay unos aplicativos que ya vienen propios porque son como, digamos, complemento para otros aplicativos que sí se necesitan. Ok, esta es configuración. Si se dan cuenta, yo por ejemplo utilizo mucho la cámara, fotos, hay calendario, el Smart Rock, que es para los sensores de madurez, que también se puede ver en el iPad. Después también el Teams, también lo puedo instalar. Después también hay un aplicativo que se llama, el Teams, que es en cualquier laptop, en cualquier, en cualquier aplicativo. Y luego el Walken. El Walken, que es un aplicativo ahora que permite enviar observaciones. Y la forma de crearlo es esta. En este caso es esta obra. Y, por ejemplo, puedes entrar a calidad y te pide colocar la foto, la descripción de cuál es la observación, el nivel de riesgo, la disciplina, el lugar, la fecha y la empresa a la que está haciéndose la observación, y luego lo envías. Y esto le llega al ingeniero de producción para que lo levante y luego pone la foto del levantamiento, ¿no? Ya. Esto es el Walken, que también lo utilizamos con el iPad. Y esto también es el aplicativo, el Job Wall. El Job Wall es un aplicativo que te permite tomar una foto en 360 grados. Ahorita el problema es que yo no lo tengo actualizado, el tema de mi correo, pero normalmente te permite que tú vayas a un lugar específico de la obra y en ese punto
que tú definas un eje, una ubicación, de repente un departamento, de repente una columna, una placa, en ese mismo lugar tú puedes tomar las fotos en 360 grados y le puedes anexar fotos en 2D y puedes hacer que el mismo punto donde tú estás tomando la foto pueda verse fotos de un mes, de 3 meses, como para que se vea cómo ha ido cambiando la obra en ese punto. Y puedes tomar cuantos puntos tú quieras. Bueno, y luego nos vamos ya definitivamente al PlanGrid. También inclusive hay el OneDrive, ¿no? Que es importante porque nosotros logramos subir todo el OneDrive. Y luego tiene los aplicativos del Office. Entonces, que también a veces nosotros lo utilizamos en el iPad siempre y cuando tenga el internet, porque no tiene internet propio, siempre se cuelga de una red. Y después nosotros lo utilizamos básicamente para el PlanGrid. Ok, el PlanGrid es un aplicativo que te permite ver, que forma parte del sistema de gestión y te permite desarrollar en cualquier tipo de proyecto, no solamente verificar temas de planos, hacer protocolos o informes de campo, designar tareas de aquellas observaciones que encuentras en campo, las más críticas, sino también ver el tema de lo que son los RFIs también. Entonces, y esto se actualiza en tiempo real. Por ejemplo, en este caso es esta obra, ¿no? Cuando siempre te pide sincronizar, porque normalmente, como hay tantas personas que suben información, por ejemplo, en el caso de OT, el área de BIM sube planos que han cambiado o que ha habido nueva versión, o por ejemplo, que en el caso de calidad hace informes y que tiene que actualizarse o sincronizarse las nuevas firmas. O de repente alguien de la oficina principal que hizo una modificación a la configuración. Entonces siempre se tiene que sincronizar. En este caso, para que pueda entrar y se pueda explicar en este momento, vamos a poner omitir. Y entramos. En este caso se llama este proyecto, bueno, así está asignado. Y como pueden ver, están en la zona acá abajo, es importante que se pueda ver esto, tiene para planos, tiene para documentos, tiene para las tareas que les indico que se puede asignar, los informes de campo, tiene el equipo al cual ahorita ya lo vamos a subir cada uno y tiene más. En la parte de lo que son los planos, son todos los planos que están asignados a ese proyecto. Pueden colocar cualquier tipo de plano, pero esto solamente lo hace las personas que están asignadas o que están comandando el sistema del PlanGrid para la empresa, ¿no? Porque el PlanGrid es un sistema internacional y que la empresa que lo toma o lo quiere utilizar tiene que pagar como una licencia, así como el AutoCAD o el Autodesk. Entonces hay personas que están asignadas a la empresa que ven solamente este tema, y entonces ellos son los que dan las autorizaciones para ingresar y hacer todos los cambios respectivos con relación a los planos. Entonces, una forma, como hay tantas especialidades, lo que normalmente se hace es filtrar. Entonces, en los filtros uno puede encontrar la persona que está comandando todo el PlanGrid. Entonces, logra hacer clasificar los planos de acuerdo a diferentes especialidades. Por ejemplo, en este caso, acabados, estructuras, gas, eléctricas, mecánicas, sanitarias, y, o sea, de los diferentes frentes de trabajo, ¿no? Ok, entonces aquí se ven las revisiones que van cambiando. Y si, por ejemplo, vemos una en específica, a ver si estamos liberando en ese momento y de repente quieres ver algo de gas, se selecciona, por ejemplo, acá hay 8 planos y ahí los puedes abrir. Entonces tú te vas a campo y tú, por ejemplo, te encuentras en este punto revisando, entonces tú acercas y acá te dice, por ejemplo, que las tuberías deben estar a 60, a 20 para este lado, cómo entran a la zona del pasadizo, ¿no? También hay detalles que te dice cómo ingresar, hay cortes, o sea, es como el mismo plano de AutoCAD, pero esto está en PDF. La diferencia con el AutoCAD es que a veces uno necesita, a veces es un poco complicado porque uno necesita a veces de un mouse para poder acercar, ¿no? Es como tenerlo en un celular que a veces para acotar uno tiene que estar colocando un punto acá y luego jalar aquí. En cambio, en estos PDFs ya viene casi toda la información que uno necesita para liberar. Y si hubiera alguna información que te faltó,
se le avisa al de la oficina principal o al de OT de BIM para que lo actualice y uno pueda sincronizar y encuentra la nueva información que faltaría, ¿no? Eso es. Ahora, hay varios tipos de planos que indican detalles, módulos de montantes. Ahora, como se aplica para cualquier tipo de proyecto, me imagino que también será lo mismo para lo que es en carreteras, en lo que es edificaciones, infraestructura, ¿no? Obras civiles de repente, ¿no? Ok, después de esto, tenemos documentos que a veces uno necesita, por ejemplo, alguna especificación, alguna memoria a leer en el momento. El cuadro de acabados, ¿no? Son diferentes tipos de documentos que se manejan, que a veces uno tiene dudas y los puede absolver con estos documentos que están divididos de esta forma porque así lo plantea la obra. En la parte de tareas, aquí como ven hay una tarea que se ha asignado a esta persona. Todavía está abierta porque la persona tenía fecha límite 22 de agosto, pero como no hay una respuesta del proyectista, todavía sigue abierta, ¿no? Y se le hace las descripciones, cuál es la especialidad, qué plano se referencia, ¿no? Ir al plano, te permite ir al plano que uno está referenciando la consulta. Y te permite colocar una foto, ¿no? Y luego cuando ya la persona lo resuelve, cambia a cerrado y ya sale como que está contestado. Y obviamente tiene que adjuntar la respuesta. Y en los informes de campo, bueno, en este caso, en este proyecto ahorita tiene la etapa 1. Y el mismo, como ya tiene demasiados planos este proyecto en sí, o sea, hay una cierta demora de la carga del sistema, a pesar de que está colgado un Wi-Fi, que tiene una buena señal. Pero demora un poco porque como es pesado, ya tiene bastantes planos y bastantes protocolos. Entonces cada vez que uno le va agregando más información, demora un poco en ingresar. Por ejemplo, aquí en el proyecto han planteado esta clase de distribución de las carpetas de los protocolos. Para diferentes obras podrán ser otras carpetas, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita vamos a ver el tema de estructuras, por ejemplo. Y ahí está, y por ejemplo en este caso hay torre 2, torre 3, y por ejemplo vamos a entrar a torre 3. Tal como les decía, sí demora un poco. Básicamente nos funciona como para ya no imprimir papel. Para ya no estar pasando lapicero tras mano, ni papel tampoco. Y además que nos permite ser más didáctico, ¿no? En un solo accesorio o dispositivo podemos tener la información a la mano, ¿no? Entonces, y además a este iPad siempre le dan un celular con internet para que de donde estemos esté sincronizando, ¿no? Siempre. Por ejemplo, en este caso vamos al piso 3. La subdivisión de las carpetas, eso depende de cada obra en realidad, no hay nada definitivo. Además, es importante saber que el PlanGrid lo puedes ver aquí en el iPad, pero también puedes entrar en tu sesión en tu laptop. En la laptop hay la página web de PlanGrid. Uno entra, le pone su correo, le pone la contraseña, y uno lo mismo que desarrolla en el iPad lo ve en la laptop, pero el tema es que en la laptop te permite exportarlo en Excel o exportarlo en PDF, el protocolo, para que se lo puedas entregar. De repente lo necesitan ya presentar para el dossier, o a veces los supervisores te piden el protocolo, entonces tú ya lo tienes listo y por ejemplo, en este caso en la obra ha identificado eléctricas, comunicaciones, gas, estructuras sanitarias de losas, de muros y tuberías, ¿no? Por ejemplo, vamos a estructuras. Y como les decía, entonces como el PlanGrid, tú lo puedes ver en la laptop, lo puedes exportar en PDF o en Excel, y también te bota, hay diferentes opciones en la laptop,
y dentro de una de ellas también te da un reporte final de cuáles están abiertos, cuáles protocolos están cerrados, cuántos están generados por cada especialidad o por cada torre, como uno mejor lo parezca en el momento del filtro, ¿no? Ok, si se dan cuenta, aquí todos se llaman borradores, entonces voy a abrir uno. Y por ejemplo, aquí se encuentra el protocolo. La estructura del protocolo es lo que la empresa está proponiendo, ¿no? Se pone, ahora, por ejemplo, yo tengo un lápiz, este es el pencil que le dicen al iPad. Siempre se tiene que enlazar. En la parte inferior tiene un pequeño agujerito y miren, se enlaza de esta forma y queda así enlazado para que lo logre reconocer el iPad. Entonces, ya teniendo enlazado, que demora unos segundos, entonces yo, por ejemplo, puedo, en este caso, por ejemplo, no lo puedo editar porque ya está enviado. Cuando ya está enviado, yo ya no lo puedo editar. Pero yo les voy a mostrar uno para editar. Entonces, por ejemplo, uno pone la fecha del informe. Este ID ya viene propio del sistema. La descripción tú la puedes poner de acuerdo a la obra, asignado a, eso significa que tú asignas a la persona que le sigue para la firma, porque con esto de la pandemia ya nadie presta su pencil para la firma. Cada uno asigna a las personas que forman parte del equipo. Y cada uno tiene su pencil y cada uno firma. Entonces, tú puedes hacer fotos en el momento. O sea, yo tenía el protocolo vacío y en ese momento he logrado juntar fotos. Acá donde dice usar cámara, se toman las fotos directamente y quedan grabadas en la galería. Las tareas es siempre y cuando le asignes a alguien porque tuviste una observación, pero como yo no la tuve, entonces no se asignó a nadie. Documentos, si es que necesitas que algún RFI o alguna nota o algún documento de memoria descriptiva esté enlazado, pero en mi caso no, porque no había ninguna duda. En las instantáneas, en los planos se les puede tomar como que pantallazos, capturas de pantalla, haciendo similar, y esto yo le hice una selección de color amarillo, porque ese es el sector, pero eso depende de mi obra. En otras obras de repente no depende de sectorizar, no es necesario sectorizar, o en otras obras de repente le quieren identificar algo, lo pueden hacer al mejor criterio. Y luego en las notas se pone a qué especialidad corresponde. Te permite copiar el informe, ¿no? Entonces, y luego de eso, ya logro enviar. En este caso, no lo he enviado, y acá dice, este borrador está asignado a otra persona. Es porque yo lo he asignado a esta persona para que logre firmar. Pero en el caso, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver en muros, sí podemos editarlo. Ya hemos enlazado el pencil al iPad. Un momento que así demora en cargar. Bueno, en este iPad ya se han generado más de 350 protocolos y debe tener como unos 450 planos. O sea, en información total cargada en este iPad tiene como 5 GB. Por eso es la demora de entrar al protocolo en sí. Vamos a esperar que cargue un momento más. En obra, también hay un tema con respecto a la luz, al brillo del iPad, porque uno tiene que estar con la mano en el iPad y tiene que estar con su wincha revisando, o la otra persona que está tomando las medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que dice borrador, aquí ven, y yo puedo, por ejemplo, acá yo ya lo envié y dice, este borrador está asignado a otra persona, ya lo asigné, pero yo le puedo crear una copia. Y aquí está la copia. Entonces la copia la pongo que es hoy 27, le puedo cambiar la fecha que yo quiero, pongo establecer. El nombre, por ejemplo, le puedo poner A. Listo. Y después yo puedo poner las fotos, videos, cualquiera que yo quiera. Ahí está, puedo tomar una foto.
Yo he tomado estas en campo. Otra cosa es que también puedes agregar de la galería de fotos. Por ejemplo, podemos agregarle este. Y ahí está, ahí se agregó la foto. Y lo mismo, tareas no tengo, documentos no tengo en esta ocasión. Instantáneos, puedo agregarle cualquier plano de mis instantáneas. Tengo varias. Este puede ser, y pongo guardar. Y ahí se adjunta. Notas, en este caso pertenece a instalaciones sanitarias, ¿no? Y ya luego entro al protocolo en sí y acá está. Yo tengo para agregar texto, para escribir, por ejemplo. Ahí no he enlazado, por ejemplo, ahí. Entonces, tengo que dejarlo unos segundos más. A ver, vamos a ver si enlazó. Ya, ahí está. ¿Se dan cuenta? Yo puedo poner cualquier cosa. Lo puedo llenar. Yo puedo llenar, ¿no? Puedo borrar también. Puedo hacer de repente otro tipo de edición. De repente quiero pintar algo. Puedo retroceder en lo que estoy haciendo. Puedo volver a borrar. Puedo agregar un texto. Ahí está. Puedo agregar una imagen. Ya está. Puedo colocar un sello. Ahí está. Puedo borrar, por ejemplo, la información que tengo aquí y poner 7.2 o 7.14. Ya está. Y vienen las firmas al final. Y luego uno pone guardar y ya se queda creado. Entonces uno retrocede y está como borrador porque le faltan firmas completas. Yo de aquí tengo que asignado a, y tengo las personas que pertenecen a este proyecto para poder asignarlas. Cuando tengo todas las firmas definitivas, pongo enviar. Que ya en enviar ya no hay forma de cómo yo pueda modificarlo, ni nadie puede modificarlo. Entonces después, esa es la parte de informes, en realidad es bastante dinámico. En la parte de planos también quería mostrarles que también se puede hacer diferentes cosas. Puedo colocarle una nube, puedo seleccionar todo y quitarla. Puedo colocar un texto. Puedo tomar una foto de la galería de repente. O sea, hay diferentes formas, lo puedo deshacer todo. Ya hay diferentes cosas para hacer, ¿no? Hay para marcar, hay para sombrear. Acá es para asignar tareas del plano directo, porque a veces hay dudas, ¿no? Entonces, está bastante práctico que cuando uno tiene dudas que hacer. Luego en el equipo es importante porque nos permite ver quiénes son los que forman parte del equipo y a quienes uno puede consultar. Y en más, los RFIs que uno ve en el momento, por ejemplo, en este caso ahorita en el proyecto, en mi proyecto no hay un RFI ahorita, pero cuando ya comienzan a asignarse hay toda una lista de RFIs que están relacionados a los planos. Ya en realidad acá hay comentarios que yo todavía no he hecho. Hay un historial de los eventos que yo hago en cada cambio, ¿no? Son todos los cambios que yo hago, las fotos que tomo y los envíos que he hecho. Básicamente para eso funciona. Y cuando se viene sincronizando, si uno quiere ver la sincronización, se ve acá. Las descargas y las cargas, que son las actualizaciones, las sincronizaciones, y las descarga todos los documentos, planos. Así funciona el PlanGrid allá en Obra. Preguntas para acabar el curso. Nos dando un minuto. Preguntas, señores. Ya. Bueno, es bueno el sistema, pero hay la restricción del internet. Sí, puede haber restricción del internet, pero es parte de la implementación. Se puede mejorar el internet, pero sí. Perfecto. Entonces, esto es, digamos, un PEMIS, como tecnología de información que va a ayudar mucho en la planificación. También hay un sistema llamado Smart Rock,
que vieron al inicio, que básicamente es un aparatito que ponen en el concreto para medir la resistencia y que se enlaza con la tablet y también con el teléfono. Y con eso, señores, estamos cerrando la clase de hoy día. Gracias por estar hasta esa fecha en mi curso, obviamente de CAPECO, el Planificación y Promoción de Obras. Y si tienen alguna duda, por favor decirlo ahora, porque ya estamos culminando la clase. Todo está claro. Y no se olviden que mañana es la entrega de su último caso. Ok, señores, entonces, si no hay pregunta, vamos por culminado la clase y buenas noches.